Bienvenidos y bienvenidas a Mindfulness en Casa. Mi nombre es Alexandra y el día de hoy vamos a realizar una meditación muy especial. Es una meditación para conectar con nuestra niña o niño interior. Las heridas del pasado tienen una capacidad muy particular de separarnos de quien realmente somos. Para adaptarnos a las expectativas o para poder encajar, para poder pertenecer, a veces como un mecanismo de defensa, como una protección de la mente, empezamos a dejar de lado nuestra magia, nuestras habilidades naturales, nuestras necesidades, nuestros deseos, y callamos una parte muy importante de quienes somos y de lo que nos hace auténticas o auténticos. Y cuando pasa el tiempo y eso sigue reprimido, empieza a afectar la salud, porque reprimir nuestras necesidades, callarlas y dejarlas de lado, lo que por ahí se llama traicionarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, empieza a desatar una batalla interna, una batalla entre lo que internamente nuestra alma, nuestro corazón y nuestras emociones están pidiendo y lo que todavía sentimos que tenemos que sostener afuera. Entonces se callan aquellas cosas que empezamos a aprender que son negativas, pero también se empiezan a callar las cosas que sabemos que hacemos bien, que nos salen natural, que son parte de nuestra magia, de nuestra inocencia, de nuestra sensibilidad, ¿verdad? Que es algo que estas situaciones de las primeras heridas de la infancia tocan mucho la sensibilidad, el callar la sensibilidad. Y esto sucede también porque, bueno, las personas que nos acompañan al crecer quizá no pueden tampoco sostener su propia sensibilidad, no pueden atender sus propias emociones intensas de una manera sana y nutritiva. Y entonces al verlo afuera, en nosotros, los más chicos, en aquel momento, lo alejan. No es algo que no pueden ver, es algo que como no pudieron atender por dentro, cuando lo ven expresarse en un hijo, en una hija, padres, tutores o guardianes de la infancia en ese momento, que no pudieron ser sostenidos tampoco, no logran no logran separar sus emociones, lo que les despierta, esa sensibilidad que a un niño les muestra, y entonces la alejan de la misma forma que alejan su propia sensibilidad, sus propias emociones intensas, sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, quedamos en una situación muy confusa porque empezamos a adaptarnos, a encajar, empiezan a desarrollarse los mecanismos de complacencia y a veces se llevan a un extremo en el que nos dejamos totalmente de lado por evitar conflictos, por evitar la angustia de otra persona, por evitar el malestar de otra persona, que una vez que lo empezamos a trabajar en un proceso terapéutico empezamos a darnos cuenta de qué se trata, ¿verdad? Y de que no somos responsables de las emociones de los demás. Si bien hay un margen en el que tenemos que cuidarnos de no lastimar,
tampoco es que tenemos que cargar con las emociones, sobre todo las emociones no trabajadas de las otras personas. Entonces, en esta práctica, el objetivo no es conectarnos de la noche a la mañana con esa autenticidad que se perdió, que se tuvo que anular a temprana edad. La idea es que de a poco, a través de esta práctica, vayamos conectando primero y principal con nuestro niño o nuestra niña interior. La vamos a tratar de hacer lo más suave que sea posible, porque es una práctica que puede despertar emociones de dolor, de angustia, pero es necesario que estemos seguros de que estamos listos y listas para generar ese encuentro desde adentro, desde nuestra parte más sutil, desde nuestra parte energética, acercarnos a esa versión de quien éramos antes de que se nos pidieran un montón de cosas que no eran nuestra responsabilidad, por ejemplo, antes de que se nos hiriera profundamente y tuviésemos que aprender a vivir con eso para sobrevivir. También es importante, como siempre digo, que esta práctica la hagan en un lugar que se sientan cómodos y cómodas, que no sean interrumpidos, porque es importante que estas prácticas se hagan en un entorno de que te estás regalando este momento, de que te lo estás permitiendo. Es una práctica de sanación, es una práctica de cuidado personal y de autoconocimiento. Entonces es importante tomarse el tiempo para eso, para conectar, en este caso con esta práctica, con una versión muy inocente, muy sensible, muy vulnerable de quienes éramos, pero también conectamos con quienes somos ahora y podemos construir un puente del pasado al presente para navegar los procesos que estemos trabajando de una manera consciente, en presencia, habitando nuestro cuerpo y todo lo que nuestro cuerpo empieza a mostrar en relación a todas esas cosas que vivimos, a todas esas experiencias del pasado. Entonces yo les voy a dar un momentito para que busquen todo lo que necesiten para realizar esta práctica. Almohaditas, frazaditas, sacarse los zapatos, una botellita de agua, si quieren prender una velita para traer luz, un incienso. Bueno, pueden pausar el audio, hacer todo eso y al volver a iniciar el audio, comenzamos con la práctica. Vamos a comenzar por recostarnos o sentarnos, siempre intentando tener la espalda derecha. Y cerramos los ojos. Y vamos a conectar con la respiración tal y como está en estos momentos, sin hacer ningún esfuerzo, pero si lo necesitamos, si empezamos a sentir que necesitamos respirar más profundo, porque el cuerpo lo pide, porque las emociones lo piden,
lo hacemos. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Pero la idea es que conectemos con nuestra respiración como anclaje a la hora, al presente. Y no juzguemos si tenemos la respiración corta, si notamos cierta fatiga, si notamos que hay algo ahí que bloquea un poco, le hace tope a la entrada del aire y no podemos expandir el pecho y el abdomen del todo. No hagamos fuerza para que eso suceda. Dejemos que suceda naturalmente, porque siempre que llevamos nuestra atención a la respiración y con la intención de traer calma, con la intención de traer quietud, empieza a suceder que nuestra respiración comienza a cambiar y que despacio podemos identificar cuáles son las cosas que necesitamos hacer para que esa respiración sea más profunda y fluida. Así que por un momento lo que vamos a hacer es simplemente prestar atención a nuestra respiración. Prestarle mucha atención a nuestra respiración. Conocerla. Despertar curiosidad sobre nuestra respiración. Explorar nuestro mundo interno, lo sensible, la sensación de ser que empieza a dejarse sentir a través de la respiración, a través de prestarle atención a la respiración. Y esta es la respiración que nos conecta a la vida. Esta es la respiración que nos conecta a quienes somos, a nuestro cuerpo, que es el vehículo de todas nuestras experiencias, que nos lleva de un lado a otro, que nos sostiene, que sostiene todos nuestros momentos más intensos y que se adapta. Y que junto con la mente se organizan y construyen sistemas de creencias, sistemas de sentir, de hasta dónde nos permitimos sentir, por ejemplo, como un mecanismo de protección. Y esto, como lo hablamos al principio, empieza a suceder cuando somos muy chiquitos o chiquitas. Y nuestra respiración es la que nos permite acceder a sentir esas cosas que se fueron acumulando, esas cosas que se fueron guardando en el cuerpo. Porque si bien empiezan a construirse desde el sistema nervioso, se trasladan a diferentes partes del cuerpo. Cuando ocurre el trauma, lo que nos afecta no es necesariamente lo que nos sucede en ese momento preciso que está sucediendo algo que nos lastima, que nos hiere, sino que a lo que le llamamos trauma en realidad es lo que nuestra mente y nuestro cuerpo hicieron en conjunto para responder a ese dolor, a esa soledad, a esa falta de amparo que podemos haber experimentado en la niñez. Y
Y ahí es cuando nos desconectamos de nuestra esencia. Empezamos ese camino que es necesario también atravesarlo. Porque eso quiere decir que si pudimos construir mecanismos para sobrevivir, eso habla de una inteligencia, habilidades bastante fuertes para empezar a entender el entorno. Pero algún día estas cosas empiezan a convertirse en obstáculos, en bloqueos, incluso pueden afectar la salud física si es que se acumuló mucho estrés, ¿verdad? El estrés acumula y eleva el cortisol en la sangre y eso empieza a convertirse en inflamación en el cuerpo y eso ya empieza a afectar órganos, el sistema digestivo. Entonces ahí es cuando el cuerpo nos empieza a avisar, bueno, ya es hora de replantearnos qué es lo que seguimos sosteniendo, que ya no le pertenece a la vida del presente, ¿verdad? ¿Qué es lo cuáles son las creencias que de repente seguimos tomando como propias cuando en realidad son creencias que se adoptaron para pertenecer a otro grupo? Mecanismos de defensa que empiezan a quedar obsoletos, que ya no nos sirven, que ya no tienen función en la persona que queremos ser. Y estos son trabajitos que hacemos, ¿no? Esto no es una cosa de un chasquido de dedos, no es de la noche a la mañana. Estos son procesos en los que vamos descubriendo, y esta práctica tiene el objetivo de acercarnos primero a esa niña y a ese niño que quedó ahí solito, solita, cargando con situaciones demasiado pesadas para su edad. Ese niño o esa niña que parecía invisible, que no era visto, que no era vista, y que empezó a adaptarse a esa invisibilidad. Al silencio interno de no poder decir las cosas que dolían o las necesidades que empezaban a surgir por miedo. Esa niña y ese niño siguen ahí, en una parte de todo lo que somos, en una parte de nuestra mente y en una parte de nuestras emociones. Y también reacciona. Hay muchas de las reacciones que tenemos a las cosas que nos empiezan a molestar y nos empiezan a frustrar. Y la reacción no es quizá la de el adulto que somos, sino la de la niña o el niño que todavía no pudo expresarse con más claridad.
con más asertividad. Entonces la reacción viene de un lugar que no creció todavía. Y esto no hay que agregarle ni juicio, ni culpa, ni... No, estos son caminos. Ese es el camino del ser humano. Eso es lo que todo ser humano en este mundo atraviesa, porque venimos de generaciones y generaciones de evolución y crecimiento que ha sido atravesado por un montón de situaciones dolorosas o disfuncionales, y bueno, esto le pasa a todo el mundo. Este es el camino de conocernos, de descubrirnos, de sanarnos y de llevarnos, ¿verdad?, a otro lugar, al lugar donde queremos estar, donde nos sentimos bien. Nada es perfecto tampoco. No es que vamos a sanar a nuestra niña y a nuestro niño y la vida va a ser color de rosas. Eso es un mito. Eso es una creencia ahí que está, que algunas personas toman para, bueno, porque justamente la dificultad de enfrentar la realidad es la que más, de la que más escapamos a veces. Entonces, recordar que esto es un proceso. Y es paso a paso y día a día y momento a momento. Y empieza con siempre traernos despacio, con suavidad y con amabilidad y cariño al presente. Lo que necesitamos sanar, pero siempre desde el presente es de donde podemos hacerlo de una forma clara, una forma consciente, dándonos cuenta, bueno, me sucedió esto y aprendí a reaccionar de esta manera y bueno, ahora no me sirve para el trabajo, para mis relaciones más íntimas, pero lo puedo adaptar, lo puedo transformar. Entonces, vamos a respirar profundo ahora sí, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, lentamente, muy lentamente, llevando toda nuestra atención a esa respiración, que ahora sí le vamos a poner esa intención de que sea larga y suave al inhalar, lento, y exhalamos también lento y profundo, con la intención de darnos cariño, con la intención de ser nuestro propio hogar. Y vamos a ir prestando atención a lo que se va moviendo en el cuerpo. Y lo que se va moviendo en el cuerpo puede ser que notemos una tensión, o podemos empezar a ver, a sentir que las emociones empiezan a tener espacio para mostrarse, y lo importante acá es respirar y darle respiración a esas emociones, darle espacio a esas emociones. El trauma necesita espacio. Y se lo damos inhalando y sosteniendo ahí la respiración en esa emoción o en esa sensación que sentimos en el cuerpo, y exhalando muy lentamente con la intención de dejar que aquello complete su ciclo, ¿verdad? Que lo que tengamos que sentir lo sentimos en este espacio en el que nos sostenemos a nosotros mismos. Y si nos visita el llanto,
nos abrazamos, podemos hacer el acto de abrazarnos, de cruzar nuestros brazos en mariposa, agarrar nuestros hombros y abrazarnos y darnos ese amor que de repente nos faltó, no nos pudieron dar, las circunstancias eran otras y ahora somos responsables de responder por nuestras propias necesidades. Y volvemos de nuevo a la respiración profunda. Y ahí intentemos de manera que sea posible. Y si no sucede en la primera práctica, pueden volver a esta práctica, intentarlo de nuevo. Traer la imagen de esa niña o ese niño que fuimos. A veces la imagen viene enseguida, como de ese niño que estaba esperando ser visto. Y a veces hay que buscarlo más y eso está bien. A veces hay que esperarlo a que sienta la confianza y la seguridad suficiente para hacerse ver. Pero podemos empezar a sentir su presencia dentro de nosotros porque somos nosotros. No hay separación. Esa presencia está ahí, esas emociones, esos dolores están ahí. Y esas habilidades y esa sensibilidad, esa ternura y esa inocencia, esa imaginación fantástica, también está ahí. Esa actitud juguetona, esa capacidad de asombro, está ahí. Y es hermoso. Y ahí respiramos, contemplando a ver qué aparece, a ver qué se presenta. Y le pueden haber emociones intensas y pueden aparecer tensiones y puede también aparecer cambio de temperatura en el cuerpo, alguna incomodidad en la panza. Observen, no juzguen, no entren a buscar el porqué, quién tuvo la culpa. Vuelvan a abrazarse si es lo que necesitan. Y una vez más, intenten enfocar la imagen de esa niña o ese niño. Y si es posible, hagan haciendo uso de la imaginación y de la visualización, el intento de tomar contacto, de tomarle una mano, de acercarse y abrazarla o abrazarlo. Y si eso es posible, se pueden quedar un ratito ahí. Y reciban el mensaje de lo que trae. Reciban la conexión, el amor.
reciban y vuelvan a ver y vuelvan a conectar con esa autenticidad. Y si ese contacto no fue posible, está bien. Como dijimos al principio, esto es un proceso y es una práctica que hay que hacerla más de una vez. Y cuando estén listos o listas, van a hacer también uso de la visualización o simplemente saber que eso es lo que está sucediendo. De llevar a ese niño y a esa niña al corazón, al centro del pecho. Se va haciendo chiquitito, chiquitita. Y lo llevamos ahí al corazón para darles ese lugar seguro y asegurarle a esa niña y ese niño que ahora somos los que estamos a cargo. Mostrarles que ahora somos adultos, que tomamos decisiones y que nos protegemos y nos damos lo que necesitamos. Y que encontramos los caminos para ir hacia donde queremos ir. Que somos los que estamos al mando. Ahora. Eso es. Se puede sentir la intensidad quizá de las emociones, entonces ya dejando ir esta visualización, ya dejando a nuestra niña y a nuestro niño dentro de nuestro corazón, llevamos nuestra atención a la respiración nuevamente. Y observamos si quedó alguna tensión, alguna incomodidad o alguna emoción ahí. Permitimos que se complete. Y ahora lo que podemos hacer para cerrar esta práctica es usar otra vez la imaginación, pero ahora para traer un lugar que nos brinde calidez en el presente, ya algo que no le pertenece a nuestra niña o a nuestro niño, sino a nosotros, los adultos. Un lugar, un espacio de la casa, una actividad. En lo posible que no sea compartido con otras personas, eso lo haremos en otra práctica. Pero ahora estamos en este proceso de conectar con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y darnos ese espacio. Entonces traemos, puede ser la playa, puede ser el bosque, puede ser un rincón de la casa, puede ser una librería, puede ser tantas cosas que nos da calidez, en donde nos sentimos totalmente cómodos y cómodas, donde podemos ser quien queremos ser, con libertad, con confianza. Y otra vez, si eso no aparece con facilidad en esta práctica, volvemos a hacerla de nuevo y cada vez que lo practiquemos más, empieza a aparecer y empieza a surgir esa claridad.
y ahí observamos todo lo que ese lugar o esa actividad nos despierta en el cuerpo. Esa sensación de calidez, de comodidad. Vemos cómo se expresa en el cuerpo, cómo empezamos a integrarla de a poquito. Cómo sonreímos cuando estamos en ese lugar o haciendo esa actividad. Y nos despierta motivación, entusiasmo, curiosidad, alegría, diversión, disfrute. El disfrute, que es tan importante, conectar con el disfrute. Es muy importante. Y cuando estemos listas y listos, vamos a dejar ir suavemente también esa visualización y volver al cuerpo y ya, ahí ya nos quedamos con otra cosa. Ahí quizás ya nos quedamos un poquito más con esta calidez y esta ternura y esta alegría y este disfrute que pudimos activar, dándonos cuenta que siempre podemos ir a esos lugares y hacer esas actividades para nutrirnos. Somos libres de elegir y podemos hacer esas cosas, podemos tomar esas decisiones de darnos lo que necesitamos. Y ahí respiramos profundo y exhalamos con un sonido haciendo que esa energía, esas emociones fluyan. De a poquito, muy lentamente, con suavidad y con cuidado, empezamos a mover diferentes partes del cuerpo. Podemos empezar por los deditos de los pies, de las manos. Y estirando también suavemente los brazos hacia arriba, como si nos despertáramos de una siesta. Y nos tomamos todo el tiempo que necesitemos para salir de esta práctica despacito, haciendo movimientos muy lentos, porque lo que hicimos fue un trabajo somático, bastante profundo de la conexión con nosotros mismos y con nosotras mismas. Entonces hay que acompañarlo de movimientos suaves para que aquello se integre, tenga tiempo y espacio para integrarse. Bien. Cuando cierren esta práctica, siempre recomiendo tomar mucha agua y anotar si eso les gusta, si tienen un diario o quieren empezar a hacer un diario para registrar estas prácticas y para también ir anotando todo lo que sienten, todo lo que viven. Es una actividad terapéutica muy linda, a mí me gusta mucho, la hago hace muchos años y lo pueden hacer después de esta práctica para anotar lo que surgió, lo que experimentaron. Pueden volver a la práctica, hacerlo de nuevo. Y si quieren profundizar más en estos procesos, también voy a dejar en la descripción un enlace para que se puedan comunicar directamente conmigo y
pueden coordinar una sesión personalizada. Lo hacemos a través de WhatsApp o de Zoom. También les voy a dejar, van a ir apareciendo enlaces a otras prácticas que están disponibles, y también para que me sigan en las redes sociales y estén al tanto de lo que voy ofreciendo. Si disfrutaron de esta práctica, si les sirvió, si les gustó, les pido por favor que se suscriban al canal y que le den me gusta a este video para que pueda llegar a otras personas que lo necesitan también, y para que reciban las notificaciones de todas las prácticas que que voy a ir ofreciendo en este canal. Les agradezco muchísimo que se regalen este momento. No saben el impacto tan favorable que va a tener a corto y largo plazo el que se regalen estos momentos de conexión. Por eso ofrezco estos audios, porque es el beneficio que tienen y me gusta compartir. Así que muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en la próxima. Un fuerte abrazo y a buscar el disfrute.